Nuestro sitio web www.radio-medioespacio.com. Síguenos en Facebook e Instagram como Radio Espacio. La mejor música del planeta. Escúchala solo aquí en Radio Espacio. Transmitiendo tus ideas. Conectamos con tus sentidos. Radio Espacio. ¿Qué? ¿Acaso hay otra? I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand. Saludos a usted que este día martes 18 de abril y a esta hora de la tarde me acompaña. Soy Juan Manuel Hernández Prudencio, presidente de la Asociación Civil Mitl-Chimali, y le doy la más cordial bienvenida a su espacio en nuestro programa Descuadrados. Esto, pues ¿dónde más? Solo en Radio Espacio. Los saludamos con mucho cariño, con mucho aprecio, con estos calores que están tremendosos, diría nuestro amigo Silvestre, tremendosos y muy aparatosos. Nos obligan a tomar mucha agua. Traten de estar hidratados porque estos calores dañan la salud también. Dicen que nada nos deja contentos. Si hace frío no nos gusta, si hace calor no nos gusta. Pero bueno, hay que adecuar lo que hacemos, ¿sí? Para tratar de estar bien. Y en estas circunstancias de mucho calor, bueno, tratemos de estar hidratados, de no exponernos mucho al sol porque es dañino. Vamos a cuidarnos, cuidemos a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, cuidémonos todos. Bueno, pues hoy hablaremos sobre la migración. Es un tema que no solo debe de considerarse por los todavía recientes hechos que se suscitaron en el norte del país. Ya ni hablarlo, no porque no valga la pena, la verdad es que fueron hechos muy trágicos, situaciones muy trágicas, es lamentable el hablar de la pérdida de la vida de las personas en circunstancias además muy confusas, ¿no? Se habla de que si fue el simple hecho del candado, decía el señor presidente, no había llave, pero hay muchas cosas atrás. Pues nuestro más sentido pésame a estas personas, a los familiares de estas personas que hoy ya no se encuentran, que ese sueño que tenían de tratar de mejorar su vida, de tratar de brindar una mejor vida a sus familiares, bueno, pues se vio concluido de una manera trágica en ese lamentable suceso, en ese lamentable incendio que sucede en ese espacio donde los tenían recluidos. Bueno, pues iniciemos diciendo para que entendamos el término de migración. Se habla de migración, se habla del Instituto Nacional de Migración, el cual ya va a cambiar el nombre. Ahí hay un personaje, el padre Solalinde, que tendrá cierta intervención a nivel nacional en estos temas, pero hablemos de lo que significa en términos generales y lo que representa también para nuestro estado. Entremos en materia haciendo referencia al artículo 1 de la Ley de Migración. En ella nos establece el concepto de lo que podríamos puntualizar es este hecho, que a la letra dice: las disposiciones de esta ley, así inicia el artículo, son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular, esto es lo que sería la migración, lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. Bueno, pues ya escuchamos que habla de la estancia, del paso, del tránsito, ¿sí? de nosotros, los nacionales, y de la gente que ingresa a nuestro país, que también de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, pues serán protegidos por el simple hecho de estar en nuestro país. Bueno, vamos a hacer mención a un hecho del pasado 13 de abril.
Refieren los medios informativos, fue una nota que en ellos se desarrolla, donde se aprueba por los diputados y diputadas de la 64 legislatura un exhorto del diputado panista Pepe Temoltzin. Él fue, para quien no lo ubican, él fue dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Esta fue dirigida, este exhorto, a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para que formalice un programa de trabajo con la intervención del gobierno federal y los municipios, a fin de que se verifique la correcta operación de los albergues o centros de enlace de atención de migrantes. Quiero que tomen la palabra de programa de trabajo. Cuando hablamos de programa de trabajo, formalizar un programa de trabajo, a mí me parece y me suena como si no existiera, ¿sí? Como que lo vamos a crear. Y creo que no es un punto de partida los hechos suscitados en el norte del país con las personas que fallecieron. No debe ser un punto de partida, porque el fenómeno de la migración, ¿sí? Es una cuestión que ha ocurrido siempre, tan antiguo como muchas otras cosas que acontecen, no solo en México, sino en el mundo. Es un fenómeno internacional, un fenómeno mundial. Bueno, este exhorto también se extiende al fiscal general de la República, a Alejandro Gertz Manero, para que investigue a fondo y se sancione a los responsables de la muerte de los 40 migrantes en el incendio ocurrido el pasado 27 de marzo en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración ubicadas en Ciudad Juárez, en el norte del país. Bueno, esos son los dos puntos que toman. En la segunda parte del exhorto me parece interesante esa investigación a fondo, pero la primera me suena más a discurso político, a tratar de que la presencia en tribuna fuera más amplia, como que teníamos algo que decir y se dijo, ¿sí? Había que hacer presencia y se hizo, y todos lo apoyaron. Así me suena. Digo, hablar de formalizar un programa de trabajo con una oficina que existe de siempre, no se acaba de crear. Lo que se le va a hacer es cambiarle el nombre, cambiar algunas situaciones que se están ya contemplando a nivel federal. Pero voy a seguir con algo a lo que le voy a dar lectura. Es un poco largo, lo iré analizando, lo iré comentando y lo iré recortando, pero hay una página del Gobierno de México que refiere desde el 12 de agosto del 2019 y habla sobre los derechos humanos de las personas migrantes. Lo voy a ir leyendo y lo voy a ir desglosando y lo voy a ir comentando. Inicia mencionando lo que les decía, que la migración es una actividad que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad y se le ha vinculado generalmente con la búsqueda de mejores condiciones de vida, el poblamiento de ciudades o la sobrevivencia ante amenazas causadas por eventos naturales o antropogénicos. En décadas recientes, el fenómeno migratorio ha adquirido una mayor complejidad y hoy en día es posible identificar procesos estructurales como la pobreza, la falta de oportunidades de desarrollo y la violencia generalizada como detonantes de la migración. Creo que eso lo vemos todos los días en los medios. La pobreza, la situación en la que se observa a las personas que llegan, dónde tienen que consumir sus alimentos. Inclusive acabamos de ver un reportaje que ha salido en algunos medios donde nos hacen a detalle las cámaras los lugares insalubres en donde se encuentran recluidas estas personas tras su detención, porque finalmente son detenidos en estos espacios, ¿sí? Las palabras que ocupan son muy fuertes, dicen que huele a, lo pongo puntos suspensivos para no herir susceptibilidades, comen entre los orines, comen entre las heces fecales que están en los mismos espacios donde tienen que dormir y así lo manifiestan. Bueno, eso es lo que ocurre.
lo hemos visto en los medios. Y esto es lo que dice este documento. Dice, o continúa diciendo, en este contexto, millones de personas en el mundo se han visto obligadas a emigrar, muchas veces sin la documentación necesaria. Acabamos de ver también en algunos noticieros cómo nos hablan sobre cómo ante la ausencia de documentos la gente tiene que pagar para poder ingresar sin documentos y además desde el mismo aeropuerto donde señalan a algunas autoridades, ¿no?, que tienen que ver con este tema. Para acreditar una estancia legal en otro país, lo cual las ubica en condiciones de vulnerabilidad y por consiguiente como susceptibles de sufrir violaciones a sus derechos humanos. Nada más imagínense, vienen tratando de cambiar su vida porque no tienen las condiciones económicas suficientes en su país y llegan acá a tener que dar más dinero, ¿sí?, o haciendo o teniendo que realizar algunas actividades de otro tipo para poder permanecer o para poder sufragar los gastos que les permitan la estancia. Hemos visto quienes transitamos cerca de donde hay vías o vivimos cerca de donde hay vías de ferrocarril, el Paso de la Bestia, el tren, así ya nombrado por la gente, la Bestia, cómo viajan en la parte superior y escondidos ahí las personas con el enorme gusto y el enorme deseo de poder cumplir un sueño, que es el poder mejorar sus condiciones de vida, llegar a un espacio donde la libertad pueda ser parte de esa situación. Y fíjense como una situación de valor. ¿Qué tan importante puede ser la libertad o qué tan importante puede ser la familia que no les interesa arriesgar nada? Porque el viaje es de total riesgo, ¿sí? Ese transitar toda esa parte donde encuentran el peligro de todo, desde la misma gente que debe brindarles la mano hasta la misma gente que se dedica también al tráfico de personas, abusando de su necesidad y abusando de la ausencia de gente que pueda apoyarlos o asegurar su buen transitar por nuestro país. No, qué palabras tan tristes y tan duras. En el país de destino o tránsito, puedes seguir leyendo, o de tránsito, las personas migrantes se enfrentan comúnmente a una serie de políticas y leyes que les resultan ajenas, así como a prácticas culturales y sociales que las colocan en situaciones de exclusión y fragilidad. No sé si recuerden hace mucho tiempo cuando se volvió viral una señora a la que le ofrecieron un plato de frijoles y dijo que ni en su casa, ¿no? Y hacía mucha risa porque decían, ¿cómo es posible que está viajando, no trae dinero y no resulta que no come frijoles? Cuando aquí a los nacionales, a los connacionales nos encanta un platito de frijoles mordido o con un chile de amor, dijeran, ¿no?, y una tortillita caliente recién salida del comal. Y a la señora no le gustó. Bueno, pues esa es parte de nuestra cultura, ¿no? Pues no les gustan los frijoles, no comen frijoles. A nosotros sí nos gustan. Otra parte de la problemática que suelen afrontar las personas migrantes guarda relación con una dimensión ideológica que se traduce en acciones discriminatorias por parte de las sociedades de acogida, incluso a veces ejercidas desde el Estado, así como la ausencia de redes sociales de apoyo que contribuyan a una adecuada integración. Bueno, pues estos datos nos precisan cifras de las personas que vienen transitando. Nos refiere la última parte, me voy a brincar un tanto, y dice que en la actual coyuntura el gobierno de México ha puesto en marcha acciones específicas para la protección de las personas migrantes que buscan refugio en Estados Unidos, como son la instalación de albergues temporales y ferias de empleo. En este sentido, el Programa Nacional de Derechos Humanos, impulsado desde la Secretaría de Gobernación, es una herramienta estratégica dirigida a asegurar la gestión de políticas públicas, escuchen bien, de políticas públicas en materia de defensa de los derechos humanos y garantizar la protección de grupos específicos en situación de vulnerabilidad, como en el caso de las personas migrantes que se encuentran en nuestro país. Pues eso dice a grosso modo este documento.
2019 nos habla del impulso de políticas públicas. O sea, que hablar en estos momentos de que se van a formalizar programas de trabajo, creo que me parece muy a destiempo. Ya debieron haberse generado, ¿están de acuerdo? Digo, no lo digo yo, lo dice una nota, o lo dicen las notas que subieron todo este día, el pasado 13 de abril, en relación a la posición del diputado Temolsi. Bueno, pues voy a seguir leyendo, cuadrando nuestras notas, para seguirles o hacer referencia a una nota también, esta es del Sol de Tlaxcala, del día martes 31 de enero del 2023. 31 de enero del 2023. Estamos hablando de 3 meses más o menos anteriores a esta fecha, ¿no? Es una publicación de Daniel Jiménez, quien agradecemos por tomar su nota. Él escribe para el Sol de Tlaxcala y se titula que firman la Dirección de Atención a Migrantes y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala convenio para salvaguardar los derechos de los migrantes y tlaxcaltecas. Buscan generar mejores condiciones de vida y desarrollo. Quiero decir que entonces ya empezaban a generarse desde el 31 de enero del 2023, ¿sí?, algunos formalismos o algunas formalidades, no formalismos, para poder atender la presencia de los migrantes en el Estado, ¿sí? Ya lo mencionamos cuando hablamos de la situación del agua en algún momento, que también algunos personajes de la legislatura lo han hecho, que creo que a veces quien les hace el script que tienen que pasar a leer no recuerdan, ¿sí?, lo que en otros momentos acontece dentro de la misma parafernalia de la política en nuestro Estado, ¿sí?, dejando atrás pues de observar algunas cosas que ya están, simplemente es darles continuidad. Yo creo que subir a la tribuna, y no lo digo precisamente por el diputado, pero subir a la tribuna, habiendo o existiendo en este momento tantos asuntos tan relevantes en el Estado, ¿sí? Yo no digo que este no sea relevante, este es de suma y total importancia. A lo que no le veo la gracia o lo importante o la importancia es a decir que tenemos que formalizar algo que ya estaba hecho. Simplemente era hablar de dar continuidad a lo que ya existía. Y si había un acuerdo entre la Dirección de Atención a Migrantes y donde ya estaba hablando de la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues simplemente era decir eso, que en atención a esos documentos o a la precisión de ese convenio, bueno, pues extender la invitación a la Dirección de Atención a Migrantes para dar continuidad e inclusive pedirle o preguntarle qué se ha venido realizando en relación a todo lo que acontece en el Estado, atendiendo a que el Estado presenta una enorme presencia de personas que se trasladan al norte de nuestro país por todos los medios que hay aquí de paso. Entonces, no es porque no sea importante, claro que es importante, pero no hagamos no utilicemos los medios y perdamos el tiempo en eso. Aprovechémoslos haciendo más fuerte el requerimiento, ¿sí? Bueno, así lo dejo. Voy a seguir leyendo. Con el objetivo de difundir y promover el cumplimiento y respeto a los derechos humanos, así como la perspectiva de género de los migrantes tlaxcaltecas y sus familias que viven en el extranjero. Perfecto. Esa es la formalidad que se firmó dentro del convenio a través del DAM y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿No era más fácil que los diputados avalaran algo así? Y bueno, que se hablara del exhorto para que la Fiscalía General de la República investigara. Me parece lo correcto, ¿no? Digo, ¿para qué hablar de que van a pedirse, formalice un trabajo? Entonces ahora van a formalizar otro y vamos a perder tiempo, habiendo tantos problemas en el Estado, formalizando y haciendo nuevos y haciendo estudios, cuando además dentro de las políticas públicas está concluido o está
instituido de manera muy puntual que debe contemplarse la atención a todas estas personas, porque es un derecho humano. Así concluyo este comentario para que lo tengamos en cuenta. Voy a seguir leyendo la nota. Beatriz Zabalza, durante su intervención, la directora de la DAM, Paula Beatriz Zabalza, resaltó la importancia de establecer este tipo de acuerdos para que a través de los municipios y cada Tlaxcala los migrantes conozcan sus derechos y crear una cultura de prevención. O sea, insisto, ya estaba hecho. Estamos hablando de los migrantes tlaxcaltecas, ¿ok? Pero cuando entran al Estado mexicano, y cuando pasan por Tlaxcala, bueno, pues la Constitución ya los está asegurando, ya está preservando sus derechos humanos. Entonces, creo que debemos de generalizar los conceptos. Se comenta que la dirección a su cargo, se refiere a la de atención a migrantes, se encuentra en un proceso de establecer acuerdos con todas las dependencias involucradas para unir esfuerzos y generar mejores condiciones de vida y de desarrollo para los migrantes tlaxcaltecas y sus familias. Excelente. Pero resulta que este fenómeno no es solo tlaxcalteca. Y si existe una oficina de atención a migrantes, ¿sí?, tlaxcaltecas, entiendo así porque depende del gobierno del estado, pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe observar. Y el gobierno del estado debe observar. En tanto, la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos mencionó que la comisión tiene un vínculo directo para restablecer los derechos o prevenir violación de los mismos a los tlaxcaltecas que migran a otro estado o a las personas de otros países que se encuentran en tránsito, de ahí la importancia de salvaguardar este derecho. Digo, no lo digo yo, también lo dijo ella, pero ahora volvieron a mencionar que hay que hacer un nuevo programa para que intervenga el gobierno. Con la firma del convenio se busca detectar posibles actos de violación a derechos humanos de los migrantes y sus familias, a fin de dar seguimiento. Bueno, pues así sigue la nota y dice que al término del acto protocolario se presenta una conferencia, se realizó capacitación a 35 enlaces municipales de atención a migrantes para actualizar los servicios de la Dirección de Atención a Migrantes y priorizar las metas 2023. Entonces, retomo, no hay que hacer o no hay que formalizar trabajos para esto, ¿verdad? Ya estaban hechos, solamente sería tal vez ampliar algunas cuestiones o algunas consideraciones para atender estos temas. Bueno, fíjense bien, hablar de migrantes y entender que en Tlaxcala, o pensar que tenemos que formalizar después de algo que aconteció a varios kilómetros del centro de la República, de donde nos encontramos, bueno, casi el centro, ¿no? Es muy complicado. Les voy a leer esta nota. Esta nota también es del Sol de Tlaxcala, es del sábado 7 de mayo del 2022. 7 de mayo del 2022. Estamos hablando de hace un año, del año pasado. Esta está firmada por Eduardo Tlachi. Señala la nota: inédita detención de 410 migrantes en Tlaxcala. ¡Ah, caramba! ¿Ya la recordaban la nota? ¿Habían escuchado algo sobre esto? En Ciudad Juárez fueron 40 las personas que fallecieron. Aquí venían 410. Viajaban en trailers, en cajas de trailers. Les voy a leer la nota y verán qué grave hubiera sido el que hubieran estado o permanecido más tiempo dentro de estas cajas. Dice: una detención masiva, paso a la lectura, una detención masiva de centroamericanos se registró ayer en Tlaxcala. Un total de 410 migrantes fueron asegurados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuando viajaban ilegalmente en cajas refrigeradas de 2 tráileres. Bueno, eso dice. Yo les pregunto, ¿qué no habría que darle desde este momento prioridad y formalizar programas de trabajo en relación a la migración? Que esta nota no lo generaba ya. Y después de esta se da lo de la firma de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el DAM, con la Dirección de Atención a Migrantes, ¿sí?
que no había que hacer alguna propuesta desde entonces y formalizar programas de trabajo en relación a los migrantes. ¿Qué hubiera pasado? La nota es más larga, no la corté, me interesaba nada más comentarles esto, precisar. Pero la nota habla que venían enfermos algunos, presentaban deshidratación algunos, detienen el tráiler, traen algunas personas adentro y circula otro con características semejantes, lo detienen y de igual manera encuentran personas que vienen en el mismo. Se hablaba que viajaban familias enteras, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera ocurrido lo que aconteció, me parece que fue en Estados Unidos, donde el tráiler lo encuentran cerrado y algunas personas pierden la vida? ¿Qué hubiera pasado? Entonces hubiera sido nota. Pero pues como salieron bien, pues no es nota, o no es nota relevante, ¿no? Hay muchas cosas que se dejan de atender. Fíjense, voy a seguir leyendo. Otra nota. Esta nota también es del Sol de Tlaxcala. Es de Tomás Baños. Es del jueves 4 de agosto también del año pasado. Y nos habla sobre el albergue para migrantes La Sagrada Familia, el cual enfrenta carencias. El lugar tiene cupo para 100 personas y destina, escuchen esto, entre 150 y 400 pesos para brindar ayuda a cada migrante que aloja. Yo empecé a hacer mis cuentas, no las quiero hacer, me da pena, no porque no sepa hacer cuentas, sino porque me da pena el número que arroja y lo que dice, y lo que dice la nota. Y retomo el comentario del 13 de abril, donde exhortan los congresistas, ¿sí?, hablando de formalizar un programa de trabajo. Y escuchen esto: alojar y alimentar a cada uno de los migrantes centroamericanos que recibe el albergue La Sagrada Familia en Apizaco no es fácil y requiere de recursos económicos. Cálculos de los encargados revelan que entre 150 y 400 pesos utilizan para cada uno. Quienes ingresan a esta casa, su reglamento interno es muy rígido. El albergue con cupo para 100 personas, se enlista y guardan sus pertenencias en casilleros. Bueno, yo nada más quiero dejarles esto. Este albergue tiene 12 años de operar con esta labor altruista de protege a la migración internacional. El responsable se llama Elías Dávila. Elías Dávila me parece que es un sacerdote, y hacen mención que les hacen falta productos de la canasta básica. Siguen pidiendo a la caridad, al redondeo Oxxo y a familias altruistas. No hay aceite para guisar. La gente llega lastimada y enferma, reciben primeros auxilios y se quedan hasta 72 horas y se les da de comer 3 veces al día. La cifra de albergados va en aumento, pues en apenas 6 meses se ha triplicado su paso después de los años de pandemia. El albergue tiene cocina, área de enfermería y una zona de desarrollo para ver películas, mientras los indocumentados recuperan su salud. El brindar servicio médico, alimentos y alojamiento, se estima que se invierten 150 pesos por cada indocumentado al día. Aunque cuando se quedan hasta una semana, los gastos se triplican. A manera de reflexión y de manera breve, concluyendo nuestro programa de hoy, mencionar que nos gustaría, como una protección a los derechos humanos de todos, y en este caso hablando de las personas que migran, y que donde vienen niños, donde vienen mujeres, donde vienen ancianos, donde viene de todo, familias completas, quise decir, ¿sí? Familias completas, gente de la tercera edad, pues necesitan atención, y no que se hagan tantos formalismos, que se formalicen trabajos. ¿Para qué tanto rollo? Mejor actuemos, porque lo que necesitamos es acción. En eso concluimos este programa de hoy. Gracias por haberme acompañado. Recuerda que los espero el próximo jueves a la misma hora por esta misma radioemisora. Como dicen por acá, transmitiendo tus ideas
conectando tus sentidos. Se despide tu amigo Juan Manuel Hernández Prudencio, diciéndote hasta pronto, bendiciones, excelente tarde y cuídense mucho de los golpes de calor. Bye. Fue una producción de nuestro sitio web www.radio-medioespacio.com. Síguenos en Facebook e Instagram como Radio Espacio. Sentidos. Desde Santana Chautempan, Tlaxcala, México. La número 1 del cuadrante.